Bueno, vamos a ir borrando esto, que es de la otra clase. Y mi propuesta para hoy es que nos dediquemos más a Romero, no tanto al texto de herramientas, ¿sí? Porque ya nos queda menos tiempo. Bien, entonces, bien, entonces como les decía recién, chicos, somos pocos hoy, pero bueno, vamos a ver, mejor tal vez, para entenderlo mejor. Les decía que vamos a ver un poco más de Romero hoy, ¿sí? El texto de Romero. ¿Mm? Porque el texto de herramientas siempre me parece mucho más fácil. Entonces creo que lo pueden ver ustedes. Y me parece que por el tiempo que nos queda de dedicarnos un poco más a este. Vamos a intentarlo por lo menos. Llegar. Yo también por eso siempre les preguntaba que ustedes me dijeran hasta dónde entra en el examen, porque eso depende un poco de cada cursada. Hay periodos, según la cantidad de paros o cuestiones que haya, puede haber más temas o menos. Y en general, este texto entra hasta, en el primer parcial, entra hasta Perón, que es el capítulo número 4, ¿no? Sí, capítulo número 4. Entonces, tendríamos que ver, terminar con radicalismo, que yo también la vez pasada que tuve un problema, pero aparte les puse ese video porque de paso también podían compararlo con otros videos que hice yo y puede complementarse con lo que estamos haciendo. Entonces les puse ahí radicalismo. Yo pasaría ya directamente a la década infame, capítulo 3, y ver si llegamos al 4 con Perón. ¿Estamos? Entonces, este capítulo número 3, por supuesto ustedes díganme si les parece o si tienen alguna otra duda. Yo sigo, ustedes escríbanme o me dicen y yo lo escucho. Si está todo bien, como les digo, yo empezaría con este capítulo número 3, que se llama, el nombre que tienen para Romero, es, es de nombre La Restauración Conservadora. ¿Sí?
Entonces, entonces, les decía, ante todo, bueno, el título mismo nos está diciendo lo que pasa, ¿no? Habíamos dicho que los gobiernos radicales, entre Irigoyen y Alvear, nos habían llevado desde el año 16, por eso 1916, el primer capítulo, hasta el año 30. Entonces, desde el año 30 en adelante, puntualmente hasta el año, o sea, realmente esto va a abarcar desde el 30 hasta el 43. ¿Sí? Entonces, lo que sucede acá es que de algún modo, luego de la experiencia, ¿no?, del experimento democrático, ¿no?, liderado por el radicalismo, se vuelve para atrás, ¿no? Se vuelve a lo conservador. La restauración siempre es una palabra que tiene que ver con eso. Es como que hay dos palabras que son antinómicas, que son revolución, ¿sí?, y restauración. O sea, la revolución rompe, abre un camino nuevo. En cambio, la restauración se lo usa en diferentes contextos históricos, culturales. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que en muchos contextos, en la historia francesa, en la inglesa, entonces, se habla de restauración, justamente cuando se restaura un orden anterior, ¿sí?, el orden conservador. Estamos, entonces, la idea es que en estos años, ¿sí?, en este periodo, se restaura este orden que existía previamente, ¿sí? O sea, volvemos de algún modo al periodo anterior, cuando gobernaba el PAN, ¿se acuerdan que habíamos dicho el Partido Autónomo Nacional, que era el que tenía todo el poder? No había otros partidos, por eso no había democracia. La democracia implica esta lucha de partidos, que también la mostramos cuando hablamos en el texto de herramientas de justamente de la poliarquía, ¿sí? Y de, sí, la poliarquía principalmente, ¿sí? Hablábamos justamente de este gobierno de muchos, poli. Entonces, esta lucha entre diferentes intereses que representan diferentes partidos es lo que de algún modo genera un ambiente democrático, porque todo lo que se hace se discute. En cambio, aquí con un único partido no podemos hacer nada. Bueno, en este caso, obviamente que luego de la experiencia radical, ¿no?, de este periodo, volvemos a ese periodo, digamos, gobernado por la élite. Recuerden siempre eso, ¿no? La presencia, Romero lo dice mucho, ¿no? La presencia de la élite, ¿sí?, que es justamente ese, que hoy en día se lo llama el círculo rojo, ¿vieron? Tanto acá en Argentina como en el mundo. Es como esa especie de grupo de empresarios y de familias adineradas que, de algún modo, eh, bueno, manejan los hilos de manera invisible. Y que, obviamente, eso repercute en las decisiones de los gobernantes visibles. Entonces, la élite, de algún modo, observa que ya todo este periodo
en este periodo radical, no solamente que hay un crecimiento de la vida democrática, sino que también esa situación democrática, ¿no? Esa presencia, digamos, mejor dicho, ese bueno, esa expansión, ¿no? de los valores democráticos hace que también prosperen ciertas filosofías más extremas, ¿no? Como el comunismo, el socialismo, que en muchos casos genera también conflictos con el propio gobierno radical. Y Irigoyen manda a reprimir, de ahí sale el tema de la Patagonia rebelde, que es un tema que bueno, lo habrán visto por allí o en el anterior video. La Patagonia rebelde, o sea, hay muchos, en el sur, en la Patagonia, hay toda una serie de trabajadores rurales que se oponen a las normas, digamos, o digamos, a las reglas que les imponían los patrones, entonces hacen una serie de huelgas que primero son contempladas, son respetadas por el gobierno radical, y finalmente, como no cesan, el gobierno radical las manda a reprimir. Entonces, bueno, ese tipo de manifestaciones fue reprimida por los propios radicales. Ellos mismos fueron extirpando eso. Al punto que al llegar a esta época, al 30, ya no había demasiadas protestas callejeras y todo eso. Pero de cualquier forma, la élite considera que esta experiencia ya fue muy lejos, porque no solamente implicaba este tipo de manifestaciones populares, sino que también tenía que ver con el propio, la propia performance del gobierno radical. Como Irigoyen es elegido del 28 en adelante, y ya muestra ciertos rasgos de vejez y de debilidad, es como que la élite no quiere dejarle en manos de ese gobernante al país y considera que lo pueden volver a gobernar de otra manera. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ocurre el golpe, ¿no? El año 30, lo primero que tenemos que entender es esto, ¿sí? Primero algo que les puedo decir como contexto. El año 29, esto es muy importante, el año 29 ocurre justamente una gran recesión, ¿sí? En Estados Unidos. O sea, este es un año fundamental porque la crisis económica de Estados Unidos repercute en todo el mundo. Estamos, de modo que no, no es simplemente un momento de crisis local, sino que esta crisis, como en un mundo que ya estaba bastante globalizado, porque pensemos que la economía no tenía globalización informática, tenemos hoy, pero la economía ya está globalizada, o sea, el mundo con los medios de transporte, los barcos, los trenes, todavía los aviones no, bueno, ahí comenzaba a ver, generaba un comercio mucho más estrecho entre países lejanos. Entonces, todo eso hizo que la economía de un país como Estados Unidos, al caer, básicamente por una cuestión capitalista, ¿sí? Porque se sobreproducía, o sea, se vendía mucho, y como las técnicas de montaje, ¿no? Esas cintas donde iba un producto y un tipo le ponía un tornillo, otro le ponía una tuerca, otro lo pintaba, bueno, esa cadena de ensamblaje, como se le dice, generaba que se produjeran muchos autos, sobre todo, ¿no? Era el producto que estaba más en boga, justamente, uno de estas máquinas, yo nombré otras, los trenes, aviones, pero el auto, a nivel burgués, como lo compraba el individuo, no era transporte público, sino que era para la persona, para la familia, hubo un boom del automóvil en los años 20, más o menos. Entonces, eso generó que se sobreprodujera, se produjera demasiado y en un punto donde no se pudo vender todo ese stock. Eso entonces generó una crisis, porque había mucho stock, o sea, se había invertido mucho en generar stock que después no se vendió, ¿sí? Entonces, justamente por eso es la crisis. Y esa crisis arrastra al resto del mundo. Entonces, esa crisis genera que haya como necesidad de reformular el sistema económico de cada país y el mundial, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayor parte del mundo era capitalista, o una buena parte, por lo menos una parte de Europa y Estados Unidos,
aunque ya existía el comunismo, recordemos, había surgido junto con, bueno, misma época en que habían asumido los gobiernos radicales acá en Argentina, más exactamente en el año 1917. Y bueno, entonces ya existían propuestas alternativas. Y esto es importante porque justamente tenga presente que esto es una crisis del capitalismo, claramente, porque es una crisis de sobreproducción. Solo el capitalismo como sistema económico se dedica a producir mucho, incluso más de lo que, de lo que va a poder vender, aún sin saberlo, pero previendo una superventa cuando en realidad no lo es siempre así. Como todo, hay fluctuaciones. Entonces, esta idea de producir de más es una idea típicamente capitalista que, digamos, va más allá de la necesidad real. Entonces se produce se crea una necesidad artificial. Entonces, podemos decir, crisis capitalista, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, dijimos que en el año 1917 había existido la Revolución Rusa. Entonces, en el mundo europeo sobre todo, ¿no? En Europa, ya existían ciertos ejemplos de formas de organización políticas y económicas distintas a la capitalista. Políticas, claramente, porque el sistema de la Revolución Rusa, el comunismo, ¿no? Era un sistema donde no había tenía varias diferencias con el sistema que tenemos nosotros. No había una división de poderes tipo presidente, poder legislativo, poder judicial. Todas las decisiones, puede ser que hubiera jueces, no sé bien cómo los designaban, no lo tengo bien claro eso, pero lo cierto es que no había tanta división de poderes, no había un presidente, ministros, digamos, o en todo caso ministros sí, pero el presidente tenía un poder, había una concentración de poder muy grande. Es decir, eso en eso, si ustedes recuerdan el tema de los tipos de Estado, ¿no? ¿Recuerdan el Estado liberal, Estado absoluto primero, Estado liberal, Estado de bienestar, Estado fascista y Estado neoliberal? Bueno, el comunismo, si bien no tiene un tipo de Estado específico, en ninguno de los que nombramos, se parece un poco, o sea, es bastante antiliberal. Liberalismo, que recuerdan que habíamos dicho que era uno de los tipos de Estado que buscan la mayor libertad y el mayor beneficio para el individuo, y que por eso busca muy poca concentración de poder en el Estado, para que justamente no pueda volverse tiránico en relación con los individuos. El comunismo más bien busca algo más parecido al fascismo. Sin ser fascista en muchos aspectos, comparte con el fascismo esta idea de que el Estado lo es todo. ¿Sí? O sea, el Estado, vamos a ponerlo así, tal como lo expresa el fascismo. Estados somos todos, por hecho. ¿Sí? En el fascismo a lo mejor es más claro porque hay incluso toda una propaganda, pero es prácticamente lo mismo, digamos. Acá también la idea de que todos somos el Estado. Entonces, por más que haya algunos que tengan más poder, ¿no? Mussolini, el caso del fascismo, Lenin y luego Stalin, en el caso de Rusia, pero la idea que subyace en este planteo político y económico es que el Estado nos pertenece a todos por igual. Por eso es que no hay tanta libertad del individuo, ¿no? Es decir, se reparte una cierta cantidad de ropa, de comida, de bienes, de lujo, digo, los mínimos indispensables, digo, de lujo para que se entienda que no solamente ocurría con la comida y con la ropa, también aquellos bienes un poco más, digamos, más cercanos al lujo, como puede ser incluso un libro, ¿no? Un libro no es un bien de supervivencia, ya es una suerte de lujo. Entonces, todos los bienes, incluidos estos que digo que son como más de lujo o menos ligados con la supervivencia, también se repartían de manera equitativa. Entonces, todo era igual, todos somos iguales y todos somos el Estado. ¿Sí? Ese es un poco el planteo del comunismo, que en eso se parece muchísimo al fascismo. La diferencia es que la diferencia está más en lo económico, ¿sí? Donde el comunismo
plantea justamente que haya una repartija, una repartición igual de todos los bienes. En cambio, el fascismo dice, no, somos todos lo mismo, pero no es que se reparte todo igual. Hay como una idea de corporación a través de los gremios, pero no es que todo es equitativo. En cambio, en el comunismo sí, o debería serlo. Bien, entonces ahora vamos a ver la parte económica, ¿sí? Ya les dije, todo es equitativo, pero quiero que comprendamos bien la relación entre esto y esta crisis capitalista, cómo influye, ¿no? Aguarda un momentito. Bien, entonces, esta relación, yo le decía que la conexión entre ambas cosas está en que a partir de esta crisis capitalista del año 29, ¿m? Lo que sucede en el mundo es que empieza a haber una crisis justamente con respecto a no solamente la economía capitalista, ¿sí? Que va a encontrar desde ese punto de vista una solución en lo que fue el keynesianismo. El keynesianismo, que es un tipo, keynesianismo, que es un tipo de teoría económica, o sea, una forma de entender la economía dentro de un contexto capitalista, pero con ciertos visos de socialismo, o sea, algunos elementos de socialismo, porque lo que se busca es justamente un Estado regulador, ¿sí? O sea, y aquí aparece la idea justamente de Estado de bienestar, ¿sí? Que era uno de los tipos de Estado, justamente, Estado regulador, o sea, el Estado que ordena, al revés de la idea liberal, que era la que había justamente manejado, gobernado al mundo a lo largo de todo este periodo de 150 años, 200 años casi, un poco menos, sí, 150, pongamos. O sea, los gobiernos, el Estado absolutista había gobernado hasta fines del siglo XVIII. Y recuerden que la Revolución Francesa es 1789. O sea que tenemos todo el siglo XIX y una parte del XX de Estado liberal. Esta idea de Estado más pequeño, más libertad para el individuo. Bueno, eso dura hasta justamente hasta acá, ¿no? Porque toda la parte del siglo XX, más allá de lo que pasaba en Argentina, digamos, en el mundo todo es liberalismo, con diferentes quizás tintes eh, un poco más de izquierda, un poco más de derecha, si quieren ustedes, pero todo era en un modelo liberal. Con esta crisis que demuestra que no se puede, que el capitalismo puede crecer, pero no es infinito el crecimiento, que tiene sus límites, la caída
de la economía capitalista en Estados Unidos genera que se busque otra forma de manejar el capitalismo, que es el keynesianismo, ¿no? Un Estado más presente, justamente al revés del liberalismo, como digo, que lo que hace es organizar la sociedad y subsidia ciertas actividades, ¿sí? De modo tal que haya más dinero, que los sueldos se eleven un poco, pero ¿para qué? Para que los obreros puedan consumir más, y eso genera, por un lado, bienestar, y por eso se lo llama estado de bienestar, ¿sí? Pero a su vez también no es simplemente una dádiva, ¿no? Un intento de que los obreros estén mejor, que en realidad eso es lo que supuestamente busca el comunismo, que es igualdad, o sea, y por eso bienestar para todos. El caso del keynesianismo tiene que ver con eso, pero más aún con que esta forma es mejor para la economía. O sea, no es simplemente buscar el bienestar por el bienestar mismo, sino también darse cuenta de que esta idea de un Estado que regula la economía y que eventualmente pone plata, la misma plata que toma los impuestos, pone parte de ese dinero para mejorar la vida de la gente en diferentes aspectos, como puede ser por medio de subsidios que a las empresas que luego incidan en los sueldos, o como también más obra pública, beneficios para la gente, para ciertas cosas, para la vivienda propia, ¿no? El auto, ese tipo de cosas. Planes para comprar la casa o el auto. Y todo eso, como digo, no es solamente algo ingenuo para mejorar la calidad de vida, sino también porque eso genera que las empresas obtengan más ganancias. O sea, cuanto más consumo, es un círculo, ¿no? Es el círculo de la economía. Cuanto más consumo, más ganancia del empresario. Y esto también ocurre porque justamente esta mirada capitalista, mejor dicho, esta mirada keynesiana dentro del capitalismo, también tenía la particularidad, aparte de esto, de ser una economía cerrada. O sea, la crisis capitalista hace que esta globalización que había se rompa momentáneamente y todos los países como que se cierren así en sí mismos, ¿sí? Lo cual se llamó el proteccionismo, ¿no? El proteccionismo es justamente eso, ¿no? Proteger tu mercado local. Proteccionismo, o sea, va dentro del keynesianismo. ¿Okay? Entonces, bueno, todo esto, digamos, estos fueron los cambios que el capitalismo encontró para responder a esta crisis. Pero de todos modos, no fue la respuesta la misma para todos, no todos se quedaron con esta idea. Y algunos países empezaron como a cuestionar el sistema capitalista tal como se lo vivía en los países europeos. Entonces ahí empiezan a surgir tipos de liderazgos y tipos de regímenes alternativos, justamente. Aparecen regímenes autoritarios, ¿sí? Justamente ahí comienza a aparecer el nazismo y el fascismo, justamente. En realidad ya el comunismo tiene aspectos de régimen autoritario. Lo que pasa es que no tanto como otros, como estos que yo dije, ¿no? Como el nazismo o el fascismo mismo que ya hablamos. Pero ¿por qué surgen? Esto era lo que habíamos dicho antes. Bueno, que va de la mano un poco con estos dos. Hitler un poco representaba eso, ¿no? La idea de que todos somos la unidad, el Estado somos todos, y él es como nuestro padre, ¿no? En el sentido de esa unión casi religiosa con el líder. Todo eso, que va de la mano con los regímenes autoritarios, porque todo se pone como, ¿no? Como si fuera una cuestión de fe, el líder más que una cuestión de debate público, como es en la democracia. Entonces, digamos que estos regímenes comienzan a surgir porque ven que no hay justamente que justamente habíamos hablado de regímenes, ¿no? Y dijimos que había democráticos, autoritarios e híbridos que tenían como una mezcla de los dos aspectos. Pero para tomar los dos extremos,
tendríamos que decir que fuimos pasando de un régimen democrático que básicamente abarcó una buena parte del siglo XIX y lo que veníamos viendo del siglo XX. Estoy hablando del mundo, ¿no? De Argentina no. Argentina también, pero de casualidad, se enganchó justo ahí y había durado fue este el periodo democrático. Bueno, casualmente, cuando cae la democracia en Argentina, con el golpe del 30, también comienza a caer en el mundo, ¿no? Y empiezan a surgir estos regímenes autoritarios. Y al mismo tiempo, en economía, ¿qué pasa? Bueno, algunos países, los que son más capitalistas y que no quieren pasar a estos regímenes, cambian su matriz económica, o sea, siguen siendo capitalistas y liberales en su forma de gobernarse, o sea, con poder ejecutivo, liberal, ¿no? con un Estado chico, liberal, y republicano, ¿sí? Con la división de poderes. Poder legislativo, ejecutivo, judicial. Y esos serían los países europeos clásicos, Inglaterra, Alemania, bueno, Alemania no, perdón, digo Francia, en América Estados Unidos, ¿no? Y hay otros que no, que toman ya un camino más autoritario. Alemania, el nazismo, Italia, fascismo, España, que en el medio está la guerra civil, pero bueno, gana finalmente Franco y se impone también una especie de fascismo. España, y había algunos países más que también tenían estos regímenes. Y aparte también el comunismo que abarcaba no solamente Rusia, sino todos los países limítrofes, lo que era la Unión Soviética, ¿no? Que son muchos más países. Vieron que hoy en día incluiría Ucrania, ¿no? Y todos estos países que están ahí en lucha por depender o no de Rusia, que es el más fuerte dentro de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Entonces esto vendría a ser como un poco el panorama del mundo, ¿ok? Entonces en el año 30, que es un golpe de Estado que lo derroca Irigoyen, el gobierno que llega empieza a plantear justamente qué hacer, qué tipo de régimen y qué tipo de gobierno a su vez implementar. ¿Qué régimen, si va a ser autoritario, democrático y a su vez, por supuesto, qué tipo de Estado? O sea, todo se replantea, ¿no? Porque el tipo de Estado, recordemos que cambia las instituciones, cambia la forma de concebir. El régimen es más bien la forma de gobernar, ¿sí? Y el gobierno es la persona misma que está ahí, en ese lugar, lo que está encarnando ese papel. Esto sería un poco el panorama general. Ahora borro esto, les doy un minuto para que terminen de copiar y pasamos a el texto en sí de Romero más concreto, vamos a ir viendo paso a paso qué pasó una vez que se da el golpe de Estado, qué problemas hay para decidir quién queda en el gobierno, que ya les adelanto, se llama Juan P. Justo, es un militar que está durante 2 años. Y después empieza a haber gobiernos democráticos, pero como justamente pasaba en la época conservadora, con el PAN, como les dije, son gobiernos fraudulentos, ¿sí? Se vuelve a la vieja práctica del fraude y de ¿no? la falta de fiscalización en los comicios y todo eso. Entonces, bueno, ahora en un momento borro esto. Bueno, veo que se está por cortar. Yo voy a ir copiando. Cuando se corte, hacemos como siempre. Y esperar un momentito. Y ya arrancamos con el pizarrón nuevo.
Yo he dicho Juan, no, pero era Agustín P. Justo. Perdón, me había confundido. Este fue el presidente que estuvo del 30 al 32. ¿Sí? Pero en ese periodo justamente había un tema, no se sabía muy bien qué camino tomar. Justo, justamente, o sea, estaba esta cuestión entre un régimen autoritario, mantener un gobierno militar, o, una vez que ya lo derrocaron a Irigoyen, volver a llamar a elecciones para que haya un nuevo gobierno democrático. Bueno, en realidad esa indecisión, esa búsqueda para ver qué convenía duró estos 2 años. En ese tiempo se acomodó el gobierno se acomodó justo y quedó ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver cómo manejó a los diferentes actores que querían tomar ese poder. Bueno, yo algo que no les puse, este fue el que terminó siendo el presidente, pero el que hizo el golpe, en realidad, se llamaba Uriburu. Es un nombre que tengo que ponérselo porque no. Golpe del 30, ¿sí? El nombre es Uriburu. Este fue el militar que decidió dar el golpe contra Irigoyen, ¿no? A partir de ahí es que justamente empieza como a buscarse a ver quién va a tomar